agradecerle a la doctora Mayda por estar acá, a Marnix, ambos de Fraunhofer, son nuestros aliados estratégicos para el tema de apicultura y otros proyectos, y que tan amablemente pues han accedido a acompañarnos en este ciclo de conferencias. Entonces, les quisiera también explicar un poco la metodología. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Mayda, después de la presentación que le va a hacer la profesora Viviana Montoya del programa de agroambiental. Y al final de la charla, las personas que tengan una pregunta la van a escribir por el chat. Si alguien quiere hablar, también me lo avisa por favor por el chat. Yo voy a estar pendiente para que no le interrumpamos a la doctora Mayda. Vamos a dejar las preguntas para el final. Bueno, entonces pues sin más preámbulos, deseo la palabra a Viviana para que presente a la doctora Mayda Verde. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener una amplia difusión y cobertura en varios países de la red de gente que está interesada en la apicultura. Desde tecnología agroambiental, igualmente como lo dice la ingeniera Victoria, agradecemos a la profe Mayda, a Marnix y a todos los que están aquí acompañándonos en este reto de conectarnos con la tecnología en este momento curioso del destino. La doctora Mayda es médico veterinario zootecnista cubana, que en este momento es nuestra líder de investigación en el proyecto de salud apícola LATAM 2020, que asocia a 5 países gracias al patrocinio de Fraunhofer. Ella ha tenido una larga trayectoria en el proceso de producción, sanidad, manejo, cuidado, conservación y desarrollo de la apicultura desde sus inicios en el ministerio y en las granjas y centros de investigación apícola cubanos, y ahora se desempeña en Fraunhofer como una de las líderes y mayores representaciones de investigación en el sector apícola. Le agradecemos su participación, le agradecemos muchísimo su compartir con nosotros su conocimiento, y pues estamos prestos a escuchar su conferencia de hoy, Apicultura y Seguridad Alimentaria. Entonces, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por el tiempo que están dedicando a esto, me parece que es muy interesante la oportunidad que nos ha dado en esta ocasión Uniconfa Cauca. Se lo agradecemos, a poder sociabilizar conceptos, ideas, en el marco de un periodo que estamos viviendo tan inesperado, diríamos, de una manera u otra, esta pandemia que nos está golpeando en el mundo entero. Y me parece que esta iniciativa de Uniconfa Cauca es extraordinaria, es una oportunidad que tenemos para aprovechar el tiempo. También, bueno, a ustedes que me han dado este espacio, y cuando me decían qué conferencia pudiéramos nosotros sociabilizar, pues yo pensaba apicultura y seguridad alimentaria, porque justamente el mundo se avecinan momentos que realmente meritan la pena replantearnos todo un grupo de acciones que el hombre viene llevando a cabo con respecto a los ecosistemas y a las actividades que hacen con los ecosistemas del hombre. De manera que nos parecía, y esto ahora tengo una dificultad que no me camina la presentación. Vamos a ver cómo se hace esto. Por favor, Marnie. Ajá, aquí ya caminó, ya caminó. Y es, sí, ya pasó, Mike. Ya pasó. Un desafío para el desarrollo de América Latina, porque queríamos enfocarla justamente en el tema de América Latina, que es el continente, en la región del planeta donde nosotros estamos enmarcados. ¿Y por qué es un desafío? No solamente para América, sino a escala global. Se plantea que para el 2030 las demandas esenciales que aumentarán en el mundo para el planeta son los alimentos, en un 50%, la demanda de energía y la demanda del agua. Son 3 aspectos
centrales para el desarrollo de la humanidad y el desafío que tiene que enfrentar el hombre. Es decir, ¿por qué la demanda de alimentos? Bueno, porque la población mundial crece, se estima que para el 2050 hayan 9.700 millones de personas en el planeta. Por lo tanto, el consumo de alimentos en calorías per cápita va a aumentar y también la demanda de alimentos en millones de toneladas. Es decir, que es un derecho humano acceder a los alimentos, está planteado dentro de las declaraciones de las Naciones Unidas desde 1948, es decir, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Ya desde el 48 se plantea que es un derecho humano tener acceso a los alimentos. Pero la gran pregunta es, el desafío es justamente cómo acceder, cómo producir y cómo acceder a esos alimentos de manera equitativa. De manera que sabemos que hay más de 820 millones de personas con hambre en estos momentos en el mundo y se plantea que 11% de las personas en el mundo pasan hambre. Por lo tanto, sin duda que es el principal desafío que tiene la humanidad, es eso, la producción de alimentos. Por lo tanto, esto hay que hacerlo con políticas agrarias que conduzcan a la conservación, el uso y la multiplicación de los recursos vegetales y animales en equilibrio, que sea sostenible y respetando las características socioculturales de los pueblos. ¿Cómo llegar a esa meta? Bueno, esa meta hay que llegar con alimentos inocuos, con alimentos de calidad y alimentos trazables. Vamos a hacer un recorrido en esta conferencia, en este intercambio con ustedes, sobre estos 3 aspectos fundamentales, estos 3 desafíos que tiene hoy la apicultura latinoamericana y la apicultura en el mundo. Son 3 puntos importantes para llegar a el concepto de seguridad alimentaria. Producción de alimentos seguros. Nosotros trabajamos en un sector que produce alimentos de origen animal para consumo humano directo. Es decir, tenemos que tener certeza que lo que estamos produciendo no causarán daño durante el consumo, es decir, todos los productos de la colmena, que tenga calidad nutritiva, por supuesto, y que esté al alcance de todos. Pero es que esto es un atributo que tienen que tener los alimentos en el mundo entero, todos los alimentos que el hombre consume. De aquí, y bajo estos preceptos, surge desde el año 96 el concepto de seguridad alimentaria. El primer concepto alimentaria mundial fue acceso físico y económico a suficientes alimentos que sean inocuos. Y después vamos a detenernos en la palabra inocuos porque me parece que es un concepto que tenemos que tener bien claro, que sean por supuesto nutritivos para satisfacer las necesidades alimentarias y las preferencias a fin de llevar una vida activa y sana. Pero ¿qué pasó posterior al 96? Posterior al 96 se han estado sucediendo todo un grupo de eventos de intervención de los que trazan políticas públicas y de los científicos que tienen que ver con el tema de la seguridad alimentaria, y está incluido dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, además, reducir el número de personas con hambre y reducir la pobreza. Es decir, que para tener un alimento seguro tiene que tener todos estos atributos, tenemos que pasar por todas estas definiciones, y no es por gusto que esto está contemplado dentro de los objetivos del desarrollo del milenio para el mundo, y de igual forma es un interés que esto se pueda cumplir por parte de todos aquellos que trazan políticas públicas que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Dicho esto, tenemos que decir que el 11%, y esto es una cifra importante, de América Latina y el Caribe contribuyen su valor de producción alimentaria mundial y poseen 24% de las tierras cultivables del mundo.
Quiere decir que América Latina es un territorio de interés en la producción de alimentos y tenemos que lograr que esa producción de alimentos tenga todas estas cualidades que estamos trazando para los objetivos del 2030, los objetivos del milenio. Y otro dato curioso, la producción agrícola de la región entre 2007 y 2050 necesita crecer 80% para lograr satisfacer el aumento previsto de su población, estimado en más de 35% en este periodo. Quiere decir que no es una cifra pequeña, es una cifra importante. ¿Cómo hacer este crecimiento? Bueno, si hablamos de seguridad alimentaria y decimos que hay que producir alimentos inocuos, que hay que producir en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades, es paradójico que teniendo nosotros en una región tan rica en producción de alimentos y con tantas expectativas para la producción, hoy la América Latina tenga un 11,6% de desnutrición crónica en su población. Y más allá hay un hambre que es las insuficiencias de micronutrientes y vitaminas y minerales, en definitiva, que tienen los habitantes de América Latina. Hay otro detalle importante, anemia por falta de hierro. Afecta a 44,5% de los niños de nuestra región y un 22,5% de las mujeres en edad fértil. Esto en un continente, en una región altamente rica en recursos naturales, Por lo tanto, yo pienso que es un reto importante y vamos a ver cómo los apicultores participamos en este reto y cómo cambiar la manera de enfocar de la seguridad alimentaria específicamente en el tema apícola por el impacto que tiene la apicultura para poder lograr esto que nos está proponiendo el mundo para el 2030. Pero ¿cuál es el escenario actual para la producción de alimentos? En primer lugar, todos sabemos que estamos inmersos en el impacto del cambio climático. Pero también está el impacto antrópico, el impacto del hombre en esta producción. Pues, por supuesto, está el tema de la desertificación, la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas productivos. Hay una introducción de especies invasoras en los ecosistemas productivos también. Hay pérdida de especies nativas, pérdida de polinizadores. Y digo pérdida de polinizadores, que es un aspecto importante, porque ahí están justamente enmarcadas las abejas. Las abejas están en el medio de todo esto y se sabe que las abejas son como fusibles de la naturaleza, porque en ellas expresan, ellas manifiestan en el proceso productivo que tiene el apicultor, pues todos estos aspectos interrumpen, invaden y se manifiestan incluso hasta en la salud de las abejas. Quiere decir que estamos en la era del antropoceno, como hoy los científicos están nombrando a esta etapa que estamos viviendo, y no por gusto tenemos estas epidemias, el COVID, el ébola, Zika, chikungunya, en fin, todas estas enfermedades que hoy estamos viendo que están afectando a la humanidad, y es justamente por el impacto también que está teniendo el hombre en los ecosistemas con la accionar irresponsable en muchas ocasiones y las contaminaciones ambientales. Si vamos a ver cuál es el escenario actual para la producción de alimentos, también hay una pérdida de producción agrícola en ausencia de polinizadores. Si vamos a este mapa que tenemos acá, pues vamos a ver que la región nuestra tiene también un impacto en la producción agrícola justamente por la pérdida de los polinizadores. Sin embargo, hay que decir que la abeja, y vamos a hablar ahora específicamente de las abejas melíferas, la apis mellifera, es un insecto que juega un rol protagónico en la posibilidad de producción de alimentos. Usted no puede llevar a un campo ni murciélagos, ni mariposas, ni el agua es
usted la puede dejar para la polinización, ni los pájaros, ni los abejorros. Es la abeja que tiene una evolución paralela con la flor desde miles de años y que además depende su desarrollo de esa acción que ella hace, de esa relación que ella tiene con las plantas. Ella consume néctar y polen para poder desarrollar sus crías y poder vivir. Ese rol le confiere un protagonismo excepcional, pero además el hombre puede manejar las abejas melíferas, no puede manejar otros animales con fin de polinización. Quiere decir que si vamos a hablar del escenario actual para la producción de alimentos y vamos a hablar de números en la apicultura, tenemos que decir que cada año las abejas melíferas polinizan plantaciones por un valor estimado de 40 billones de dólares, es decir, más de 1/3 de la producción de alimentos en muchos países. Y en Europa, por ejemplo, el 84% de la producción de las especies cultivadas dependen precisamente de la polinización entomófila y ahí juega un rol fundamental las abejas melíferas que se trasladan a los cultivos a hacer esa actividad polinizadora. Entonces vamos un poco a empezar a meditar cómo es que desarrollamos la apicultura en Latinoamérica y qué estamos nosotros haciendo como apicultores en el tema de la polinización. Siempre que hablamos de apicultura pensamos en miel, cera, polen, propóleo, jalea real, hasta veneno actualmente, y sin embargo el rol principal de la abeja es precisamente la polinización en los ecosistemas. Es decir, de la abeja depende la supervivencia y evolución de más de 80% de las especies vegetales del planeta. Y esa es la importancia que tiene la apicultura como tal. Un ejemplo, por ejemplo, los estudios que se han hecho en Chile, ahí vemos una palta, otros dicen aguacate, palta, la pequeñita, la chiquitita, es una palta sin polinización y la de al lado es, en ese mismo campo de cultivo, una palta polinizada. Es decir, que más de 4.000 millones de pesos en Chile representa la polinización por ser un país productor de frutas y más de 32 millones en Costa Rica, y cada uno de los países debiéramos preguntarnos en el área, en números, qué hacen las abejas para la economía de nuestros países y para la economía familiar. Se sabe que mientras más robustas, mejor estén nuestras colmenas, más sanas, vayan a la polinización, haya mayor individuos en los campos que se llevan a polinizar, pues más posibilidades de tener rendimientos en las cosechas. Y este ejemplo que traemos aquí es el ejemplo de la importancia que tiene tener una buena apicultura para respaldar el desarrollo de la agricultura. Y este es un ejemplo de cómo sería un mercado con abejas y un mercado sin abejas. Es decir, que la abeja garantiza todo esto que tenemos acá y sin abeja este serían nuestros mercados. Entonces, primera cosa, tenemos que decir que si vamos a hablar de seguridad alimentaria, tenemos que hablar de apicultura. Es fundamental que esto se visualice, que se lleve al escenario público y que las personas de Latinoamérica, las personas que vivimos en este planeta, en esta región del planeta, pues tengan conciencia de la importancia que tienen las abejas para poder tener eso que se llama seguridad alimentaria. El escenario actual para la producción de alimentos, bueno, pues ha cambiado, cambió el paradigma productivo agrícola. Nosotros antes teníamos una agricultura que era agricultura familiar, limitada, trabajada con animales de tiro, por ejemplo, y hoy el escenario cambió. La producción agrícola se hace con grandes extensiones de cultivo, monocultivo, que además obliga a repensar, como nos vamos a tener que repensar nosotros la vida después del COVID,
nos obligó a repensar cómo garantizar la polinización del cultivo, grandes extensiones de cultivo, que además de eso se fumigan, se aplican productos para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, que a su vez están afectando a los polinizadores. Es decir, que estamos enfrascados en un problema complejo. El contexto productivo agrícola ha cambiado. No todas las regiones de Latinoamérica tienen monocultivos intensivos de esta manera, pero sí hay una tendencia a que esto se practique. Es decir, tenemos áreas extensas cultivadas, una agricultura intensiva y de monocultivo. Y es que en la misma medida que se intensifican los procesos productivos, aumentan los riesgos de salud tanto para las plantas como para los animales. Por eso es que se dice que hay una alarma por muerte de abejas melíferas y polinizadores en sentido general en el mundo. De modo que también tenemos que hablar que hay un cambio del escenario productivo apícola. Antes, y todavía en Latinoamérica existe, teníamos una agricultura rústica, una agricultura que poco a poco el hombre empezó a introducir nuevas técnicas productivas. Ahora tenemos una apicultura moderna e intensiva. Tenemos grandes cantidades de animales concentrados en un territorio. Y siempre les digo a las personas cuando imparto una charla, una conferencia, digo, bueno, pero no es lo mismo tener una gallinita en el patio de la casa que tener un pollero lleno de animales. Y es lo mismo que nos está pasando con la apicultura en la misma medida que se está demandando de ella para garantizar la polinización y garantizar el desarrollo agrícola. De la misma medida, en la misma medida también esa agricultura tiene más riesgos porque tienen individuos viviendo y el riesgo sanitario es mayor. Es decir, que el contexto productivo apícola ahora es un escenario complejo. Es una apicultura moderna e intensiva, es una apicultura que además tiene más animales, como decía, y hay más riesgo sanitario. Y apareció en este mundo algo que vino todavía a complicar más el escenario. La loquia americana, que es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa de las crías operculadas, es decir, de cuando las crías de abejas están selladas, y también está presente el parásito Varroa destructor, un parásito que es pariente de las garrapatas, es una garrapata, un gamácido, pariente de las mismas garrapatas que padece el ganado bovino y que padecen nuestros animales de compañía, los perros, pero en este caso tiene como animal diana la abeja melífera. Esto ha complejizado mucho el escenario productivo apícola porque son enfermedades que son de difícil control, son de complejo control, y lamentablemente hay que hacer todo un grupo de acciones que en estos momentos no estamos acometiendo en plenitud. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy también. Es decir, que tenemos un escenario complejo. Tenemos que tener un contexto productivo apícola difícil. Hay que pensar cómo vamos a replantearnos toda esta situación para poder cumplir la expectativa de la seguridad alimentaria que hoy demanda el mundo y nuestro continente de manera particular. Es decir, si fuéramos a resumir lo que estamos diciendo, crece la población mundial, crece la demanda de alimentos, crece la necesidad de las abejas melíferas como polinizador y aumenta el riesgo sanitario para la especie. Es decir, es un escenario que además tiene como añadidura el aumento de las enfermedades, de los contagios que padecen, de las enfermedades que padecen las abejas como animales, como seres vivos. La apicultura moderna intensiva, como decía, tiene mayor tendencia al uso de medicamentos y a su vez mayor riesgo para la inocuidad. Y vamos a retomar el riesgo de la inocuidad y vamos a hablar bastante hoy
del tema de la inocuidad y por qué vamos a reforzar esta idea. Quiere decir que decíamos al principio, nosotros producimos un alimento para consumo humano directo. Si retomamos la definición de qué cosa es seguridad alimentaria, tiene dos puntos clave: alimento que no cause daño y que esté al acceso de todos. ¿Y qué está pasando con todo este complejo escenario? Está aumentando el uso de medicamentos y se usan medicamentos en la apicultura en el mundo. Y particularmente en la región que nos ocupa, que es Latinoamérica. Y esto trae por consecuencia que en las matrices de la colmena, estos productos que el apicultor introduce para poder controlar las plagas, pues introduzcan riesgos en inocuidad de los productos que se extraen, la materia prima que cosechamos de las colmenas. Es decir, que estamos frente a un cambio de sistema productivo, producto moderno intensivo, que tiene como objetivo mayor producción en menos tiempo, pero aumentan los riesgos para la sostenibilidad, para la salud de las abejas, de los animales con que estamos trabajando, y para la inocuidad de los alimentos que obtenemos de esas colmenas. Por lo tanto, la inocuidad en la apicultura es un punto clave y tenemos que replantearnos esto. ¿Por qué? Porque la inocuidad, que es ese alimento que yo voy a obtener de mi colmena, que tiene que ser seguro, comienza en la base productiva. Tenemos que tener apicultores que sepan manejar buenas prácticas de producción, porque el productor es responsable de producir alimentos seguros, pero existen también organismos reguladores para exigir sistemas que den garantía a la seguridad de los alimentos. Y yo pienso que esto es un punto importante, porque no todo podemos dejárselo al apicultor. Lamentablemente existe una tendencia a que sea el apicultor el responsable, pero es que el mundo cambió y el apicultor ahora está haciendo una apicultura moderna, intensiva, y necesita de la academia y de un acompañamiento para poder cumplir los objetivos de tener colmenas fuertes que también garanticen a los agricultores esa demanda de colmenas sanas para poder asegurar el desarrollo de la agricultura y cubrir las demandas que tiene la agricultura para satisfacer las necesidades de alimentos en el mundo. Es decir, que tenemos que tener una mirada diferente. Hoy día se habla de una salud y de una sola medicina. Vamos a ser sanos en la misma medida en que nosotros incorporemos alimentos buenos, sanos, inocuos, pero a su vez se dice que la salud pública veterinaria también juega un rol, porque son los médicos veterinarios los encargados de dar ese acompañamiento también al apicultor en el campo de la apicultura para tener colmenas sanas, porque si no tenemos colmenas sanas, ponemos en riesgo la salud pública. Es decir, en la misma medida que se ha ido globalizando el mercado, todo un grupo de organizaciones mundiales han empezado a tomar cartas en estas cuestiones. Y no solamente tienen que ver con la producción de alimentos de carne, huevo, leche, vegetales y frutas, sino también con la producción, regulaciones para que haya y no asegurar la inocuidad en la apicultura. Es decir, que en el mundo hoy está la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Códex Alimentario y la Organización Mundial de Comercio fiscalizando que cada uno de los países productores de alimentos tengan la certeza de que van a llevar a la mesa de cada uno de los consumidores alimentos que sean inocuos y que además sean trazables, que se garantice que ese alimento no va a causar daño. Algunas de estas regulaciones para el comercio funcionan como barreras, primeramente para proteger las economías domésticas de los apicultores y de las industriales, por supuesto,
también para resguardar la seguridad alimentaria de los consumidores. Eso está dado por factores que después también vamos a estar conversando. Disminuir los riesgos de salud por enfermedades emergentes y reemergentes. Me voy a detener aquí. Cuando nosotros hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes, estamos pensando, por ejemplo, de la tuberculosis. Estamos pensando de esas enfermedades que se adquieren en los salones de operaciones, que antes respondían los gérmenes que la producían a moléculas, a antibióticos muy simples, pero que hoy esos mismos agentes etiológicos, esos mismos gérmenes, están desarrollando resistencia. Resistencia a los antibióticos que se está presentando precisamente porque ha aumentado también la presencia de residuos de medicamentos y de antibióticos en las carnes, en el huevo, en la leche y también en la miel y en los productos de la colmena. Por eso es tan importante acceder a políticas públicas que resguarden la salud de las abejas con una visión de prevención sin el uso abusivo de sustancias medicamentosas que después pasen a la miel y los productos de la colmena. Igual que digo, a la miel, los productos de la colmena y al resto de los animales y plantas que nosotros estamos consumiendo. Es decir, el objetivo, estas barreras están también para impedir la introducción de enfermedades exóticas o de cepas más patógenas para el hombre y para los animales. Si ustedes se fijan, en las aduanas de los países están los que hacen los controles sanitarios que impiden, por ejemplo, la importación de carnes procedentes de países afectados por fiebre aftosa cuando es carne, o regulan la importación de productos, por ejemplo, de la colmena, que no estén debidamente resguardados. Por ejemplo, yo podría decir, aquí en Chile está prohibida la importación de miel por parte de las personas que ingresan al país, pues no pueden introducir productos de la colmena porque están resguardándose de los riesgos que significa la entrada de estos productos al país. Y digo esto porque todos, de una manera u otra, los que estamos conectados por este medio, estamos involucrados en todas estas cosas. El apicultor es el principal actor en esta historia. El apicultor tiene que tener conciencia de por qué tenemos que hacer las cosas y de ahí la importancia de la capacitación. Con la miel, si yo utilizo una miel procedente de una colmena para alimentar otra colmena, pues voy a transmitir la enfermedad de un lugar para otro. Y yo pienso que del COVID nosotros tenemos que sacar experiencias también. No es por gusto que hoy para la prevención del COVID la principal medida es el aislamiento social. Bueno, después vendrán otras, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Y estamos interrumpiendo la cadena epidémica, estamos interrumpiendo la transmisión del virus. Lo mismo pasa con las enfermedades de las abejas. Tenemos que interrumpir la propagación de las enfermedades y tenemos que empezar a visorar la apicultura con otra estrategia de manejo integrado. Hay cambios en las pautas mundiales sobre la seguridad alimentaria y esto trae por consecuencia las medidas que están tomando las autoridades internacionales. Hay exigencias para la inocuidad. Ya los consumidores no quieren enfermarse, saben que hay un riesgo y lógicamente el mercado de estos tiempos no son para nada el mercado que llevaban los mayas, los incas, los aztecas o que tenían las culturas precolombinas, que lógicamente como no habían aviones, usted demoraba la transmisión de las enfermedades por vía alimentaria. No es el caso de ahora. Usted puede producir un alimento hoy en América Latina y estarse consumiendo al otro día en Europa. Y todo eso implica un riesgo. Y esos riesgos tenemos que minimizarlos. Y para minimizar esos riesgos, pues es que existen
estas regulaciones internacionales. También, bueno, se han puesto, como decía, aspectos que limitan el comercio internacional y las expectativas públicas sobre la prevención de los riesgos de las enfermedades de transmisión alimentaria, la resistencia y todo esto ha hecho que el mundo se replantee todas estas problemáticas y además se han introducido técnicas en la producción y transformación de los alimentos que obligan a que los que manejamos productos de origen animal o vegetal que tienen destino para el alimento, pues tengan cuidado y que tengan una atención y normas para esa manipulación. Si vamos a cómo esto funciona, por ejemplo, está el plan de vigilancia para residuos químicos y sustancias prohibidas que establece la Unión Europea. Y miren esto acá, qué curioso, desde el 2009, todos los productos que se comercializan en el mundo, pues llevan supervisión, llevan registros, llevan estudios sobre los residuos. Y esto es una diapositiva que muestra en la República Dominicana en el 2009 hicieron un survey, un estudio que abarcaba carne, aves, leche, pescado, camarón. Y lo curioso es que los residuos de medicamentos veterinarios donde más aparecieron fue justamente en la miel. ¿Por qué? Porque los productos que el apicultor introduce o los productos que están circulando en los ecosistemas, la abeja lo lleva a la colmena y lo transmite a las distintas matrices que tienen la colmena. Y estas se acumulan y, por ejemplo, aquí aparecen medicamentos veterinarios en miel. Desde el 2009 se están dando estas alertas. Es decir, las abejas, vamos a retomar un poco las causas que originan las muertes de las colmenas. Las abejas se están muriendo por muchas causas. Las abejas están afectándose por muchas causas, son muchas las cosas, como decíamos en la diapositiva al inicio, que están haciendo tan complejo este escenario productivo para la apicultura. Está el tema de la varroa, está el tema de los pesticidas, los agroquímicos que están contaminando los ecosistemas y matando a las abejas, pero también se puede decir que un problema no menor es el tema de la presencia de sustancias que el apicultor maneja en el proceso productivo como un factor importante en la presencia de muertes y en la presencia de problemas de los productos que se obtienen de la colmena. Si vamos a ver cómo promover el desarrollo sostenible apícola con colmenas sanas y cuáles son hoy los problemas comunes de la actividad apícola en Latinoamérica, cómo cambiar este escenario de la apicultura en Latinoamérica en pos de la seguridad alimentaria, pues tenemos que repensar muchas cosas. Y digo, me hacía estas dos preguntas porque no es solamente ver el problema, cómo lo vamos a resolver también, ¿verdad? Y esto me parece que es una inquietud de todos los que me estén escuchando. Y traigo siempre a colación este pensamiento de Einstein, que es una persona genial. Y él decía que es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo pienso que nuestra región tiene que replantearse todo esto. Podemos hacer cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas, nos urge hacer cosas distintas. ¿Cuál es el escenario de la apicultura en Latinoamérica? Bueno, la apicultura tiene características sociales y económicas propias en Latinoamérica. Se ha ido desarrollando de manera paulatina. Se diferencia de otras formas de producción e inserción en los mercados. Predomina la mano de obra familiar, es una apicultura familiar con una tenencia de aperos pequeños. Son los menos los apicultores grandes que los pequeños. Si vamos a los campos de nuestra Latinoamérica, vamos a ver que tenemos muchos apicultores que están iniciándose, que tienen apiarios pequeños y no están asociados.
Es decir, que a diferencia de lo que ocurre con otras ramas de la ganadería, hay además que visualizar que la apicultura es una ganadería que tiene que tener una atención por parte de los estados porque es una ganadería que genera alimentos. Y la tendencia, bueno, pues a la tendencia al desarrollo y la modernización del sector, a diversificar las producciones y los mercados y la asociatividad. Porque ya hoy los apicultores del mundo y los de Latinoamérica se incluyen, conocen de la apiterapia y saben de que la apicultura no es solamente miel y cera, es más que eso, es la producción, es la obtención de productos que tienen un impacto en la salud pública, y no solamente en la alimentación, también en la cosmética, es decir, es una actividad que abarca un escenario, una gama de actividades mucho más grande que van más allá de solo la producción de miel y cera. Es decir, esta definición pudiera decirse que se ajusta a la definición de una agricultura familiar. Es decir, que la apicultura está inmersa en la seguridad alimentaria, es decir, la producción de alimentos, en la generación de empleos en nuestra región, en la mitigación de la pobreza, en el uso sostenible de los recursos naturales, en las tradiciones culturales y etnomedicinales de nuestros pueblos y en la conservación de la biodiversidad. Es decir, que es un reto para Latinoamérica concretamente desarrollar una apicultura en armonía con los ecosistemas y una apicultura que además genere producciones inocuas y trazables. Pero ¿cuáles son los problemas comunes? Decía ahorita, la información está fragmentada. Es decir, se generan conocimientos vinculados a la apicultura. ¿Quién los genera? Y bueno, los apicultores son los que más conocimiento tienen. Tienen un conocimiento que además se transmite de generación en generación y vienen entonces especialistas, universidades que hacen estudios interesantísimos sobre el tema apícola, la industria que tiene sus propias experiencias, directivos que tienen experiencias también en temas apícolas, los agricultores que demandan de ella para la polinización, diversos actores sociales y los centros de investigación. Pero necesitamos que eso se integre. Necesitamos que todas esos saberes se resuman. Necesitamos que esos conocimientos con una visión holística sean aplicables a la instancia del productor, que le lleguen al productor. Si no le llegan al productor con base científica, entonces no vamos a hacer cambios en la apicultura latinoamericana. Quiere decir que nosotros precisamos dimensionar al sector y aumentar su visibilidad con la participación de apicultores asociados. Pero necesitamos la visibilidad de la sociedad y de aquellos que trazan políticas públicas, que se considere la actividad como una actividad productiva de interés estratégico incluso hasta para los ecosistemas productivos, para la estabilidad de los ecosistemas productivos. Apicultores asesorados por autoridades competentes y profesionalizados, que estamos viviendo, lamentablemente no siempre. Los que hacen las capacitaciones son personas que tengan certificación para hacer esas capacitaciones. Por lo tanto, necesitamos que las autoridades competentes también se acerquen al apicultor y profesionalicen la capacitación del sector. Es decir, que hayan políticas públicas con leyes de protección a los ecosistemas y regulaciones adecuadas a las características socioculturales que propendan el desarrollo sostenible del sector. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible del sector, es que ese sector se desarrolle con una visión de futuro, que no se consuma de los ecosistemas por encima, que no se maltraten los ecosistemas y no se haga uso que deje en compromiso la apicultura del futuro, o que genere
un consumo excesivo de medicamentos que comprometan después el futuro de esa apicultura, por solo citar 2 ejemplos. Programas de desarrollo locales sobre bases científicas. ¿Y cuáles son esas bases científicas? Vamos de eso a hablar ahorita mismo, ya estamos hablando de eso. Y disponer de datos para definir los impactos antropogénicos y establecer medidas adecuadas de resiliencia. Los apicultores tenemos que aprender a llevar datos. Tenemos que hacer más profesional nuestra apicultura y saber en qué invertimos y qué cosa ganamos. ¿Qué estamos comprometiendo del futuro en las inversiones que estamos haciendo? Y si realmente el manejo que le estamos dando a nuestras colmenas son redituables, es redituable lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a puntualizar ideas. Tenemos que tener apicultores capacitados, pero apoyados con técnicos especializados, certificados, que haya instituciones públicas que digan, usted sí puede capacitar y usted no está apto para capacitar. No podemos seguir mirando a la apicultura como una actividad para improvisar. No es posible improvisar. Estamos en tiempos de una apicultura en desarrollo, de una apicultura moderna con más riesgo. Decía, apoyada por técnicos especializados que sepan lo que se hace, por qué se hace y cómo hay que hacerlo. Tenemos que desarrollar proyectos para la selección y el mejoramiento genético de la abeja local. Lo bueno lo tenemos en la casa, ahí está. Está en los territorios, esa abeja que está adaptada a su ecosistema, pero hay que llevar esa selección y mejoramiento genético de la abeja local dirigida por especialistas, dirigida por la academia, porque nosotros los apicultores no tienen el conocimiento de un genetista. Todos no somos genetistas. Esa es una especialidad. No estamos en la época de Leonardo da Vinci, que abarcaba el conocimiento humano. Estamos en una era, en una época de especialización, donde necesitamos de la academia que nos acompañe y nos guíe para hacer esta selección y mejoramiento genético de la abeja que tenemos en nuestros territorios. Pero a su vez, necesitamos centros productores de abeja reina, que es donde se multiplica ese material genético y donde en esa producción que se hace de esas abejas reinas hay que sacarla certificada por esa calidad genética. Tenemos que lograr que nuestros apicultores puedan disponer de abejas reinas certificadas y que tengan acceso a suficiente abeja reina para poder reponer la abeja reina cuando sea necesario. Es decir, producir abejas reinas certificadas por su calidad sanitaria, aportando valor agregado al producto. El otro punto, el que me voy a referir y que voy a hacer énfasis en, es en la necesidad de prestar especial atención al origen sanitario de la cera que se destina al estampado de la lámina. Cuando estamos hablando de apicultura moderna, estamos hablando de inocuidad y de seguridad alimentaria. Bien, la cera. La cera es el único producto que uno no se lo puede dar a la colmena, es la abeja la que nos tiene que dar. Y esa cera no puede estar contaminada ni con sustancias químicas ajenas al proceso productivo, ni puede estar contaminada con agentes etiológicos. Tenemos que buscar la manera de que en el proceso productivo de la apicultura, esa lámina de cera no tenga ni parafina, ni tenga aditivos de grasa animal, que sea una lámina de cera inocua, porque además, si estamos hablando de seguridad alimentaria, tenemos que decir que el primer estuche que tiene la miel, el polen y la jalea real es justamente la cera. La cera, ese estuche que hace la abeja y que después el hombre extrae esos productos. Pero si esa cera está contaminada, ya le está ofreciendo usted de entrada a la colmena un estuche, un recipiente que está contaminado y los productos que puedan estar presentes en la cera, pues se van a trasladar hacia la miel los productos de la colmena. Pero además es la cuna de nuestras futuras abejas.
Y si tenemos una lámina de cera contaminada, estamos afectando la vida de esa colmena. Es decir, sanitariamente, la cera constituye un punto crítico en la cadena productiva apícola. Y los apicultores tenemos que repensar todo esto. Y los que trazamos políticas públicas tenemos que replantearnos todo esto. No es solamente lo que pasa en el ecosistema, es también lo que está pasando dentro de nuestras colmenas. Es decir, que nosotros tenemos que buscar un equilibrio dinámico de las poblaciones de abejas, lo que hace el apicultor, lo que pasa en el ecosistema, y eso se va a revertir con producción, que es la producción, es la expresión de la salud de esas colmenas. Y ese es un punto, esa gráfica, yo me gustaría que con más tiempo cada uno lo reflexione, lo medite, porque es justamente este equilibrio el que tenemos que buscar si queremos hacer un desarrollo sostenible de la apicultura latinoamericana. Y para eso tenemos que tener herramientas. Tenemos que hacer un ordenamiento territorial. No es tener colmenas por tener colmenas. Tenemos que adecuar el número de colmenas a los potenciales melíferos disponibles en los radios de vuelo económico que tienen los apiarios. Cuando hablo de radio de vuelo económico, estoy hablando de que se sabe que aproximadamente, eso no quiere decir que la abeja no vuele más, pero que aproximadamente hay un radio de vuelo económico de 3 kilómetros. ¿A qué se refiere esto? Es el radio que va a abarcar la abeja en su recorrido territorial para buscar el alimento energético y proteico y el agua que ella necesita para vivir y las resinas que ella necesita para vivir. Y voy a poner un ejemplo. Nadie llena el tanque de combustible de su carro en una bomba de benzina o de combustible que le llegue tan lejos que después gaste todo en eso, en regresar a su casa. No, uno va a una bomba de gasolina que le quede seca. Bueno, la abeja hace lo mismo. Ella va a adecuar ese recorrido a la energía que va a gastar con relación a la que va a encontrar y la que puede almacenar. El hombre después de travieso viene y le saca la miel, que es el néctar que ella concentró, y lo utiliza por beneficio propio y después se lo cambia por un azúcar o un endulzante de menos valor biológico que la miel. Y eso es lo que hacemos, esa es la producción de miel que obtenemos. Pero ese radio de vuelo económico, esa carga de colmena, es igual que decir, yo no puedo meter en un potrero más vacas de la que el potrero lleva. Y necesitamos a la academia que nos acompañe en eso. Hoy tenemos técnicas, tenemos herramientas que permiten hacer sobreponer las capas de densidades florales melíferas contra la densidad de colmenas que tenemos en los territorios. Y eso se hace por georreferenciación. ¿Cómo se va a expresar eso? Precisamente con ese equilibrio del que hablaba anteriormente. Se expresa con mayores rendimientos productivos. ¿Cuál es el promedio aceptable para una colmena moderna? Más de 25 kilogramos de miel por colmena. Y llamo a la reflexión, vuelvo a repetir, hay que llevar registro. Tenemos que saber lo que producen nuestras colmenas. Y tenemos, a lo mejor es que estamos, por ejemplo, en un territorio cargando de excesiva cantidad de colmenas, cuando en vez de tener 40 colmenas podemos tener 20, pero que nos rindan más. Más de 25 kilogramos por colmena es un promedio aceptable para los rendimientos productivos. Si vamos a hablar de radio de vuelo económico, también tenemos que decir que hay que pensar en la ubicación que pueda tener esas colmenas, porque también las abejas tienen barreras naturales. Por lo tanto, esas barreras también tenemos que conocerlas y ver cómo se interceptan los radios de vuelo económico de colmenas, porque nos parece que lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con el otro. Miren el COVID, qué experiencia nos está dando. ¿Qué punto de reflexión tenemos nosotros con esta pandemia? Lo mismo pasa con las abejas. Ahí vemos cómo se entrelazan los radios de vuelo y eso nos lleva a ver que tenemos ecosistemas diversos. Esta es una foto muy linda de Guatemala, país querido. Mi tierra, que es hermosa,
Pero fíjense qué distinto los ecosistemas. Este es Cuba también, un ecosistema distinto. Y yo pregunto, ¿se pueden poner las mismas cantidades de colmena aquí que las que ponemos aquí? No son iguales los ecosistemas. Por lo tanto, hay que adecuar la carga de colmena a la disponibilidad de alimento que tienen esos ecosistemas. Esta es Colombia, la Tierra Bella, la Tierra del Cauca. Miren qué belleza. Pero miren Haití, un territorio, un pedazo de Haití, un pedacito que está deforestado, que ahí no aguanta la misma cantidad de colmenas que esto aguantaría acá. Y miren acá esta cosa tan curiosa. Esto es un estudio que hizo un estudiante nuestro de una tesis de doctorado. Y esta es una foto satelital de un pedacito de Cuba, de un lugar donde se ponen muchas abejas, muchas colmenas, perdón, porque es un territorio que en determinada época del año le caben muchas colmenas. En la Ciénaga de Zapata, que es un humedal, el humedal principal del Caribe. Y hubo un incendio ahí en ese humedal que quedó así. Miren, es el mismo lugar, miren qué diferencia. Y yo les pregunto, ¿se puede poner la misma cantidad de colmenas aquí que aquí? No, porque el ecosistema cambió. De ahí la importancia del acompañamiento de la cadena. ¿Qué hicimos nosotros en Cuba como experiencia para esto? Hicimos el ordenamiento territorial apícola. Y yo me pregunto, ¿esto no es una herramienta que pudiéramos llevar a Latinoamérica? ¿No es esto acaso lo que tenemos que saber para poder hacer la gestión sanitaria y ambiental de nuestra apicultura? Si nosotros tuviéramos toda la apicultura latinoamericana mapificada, podríamos cambiar el enfoque de curar por el de prevenir las enfermedades. Es una herramienta que nos permite la vigilancia epidemiológica, conciliar intereses agrícolas y apícolas, gestión sanitaria y ambiental con la especie y la trazabilidad, porque sabemos dónde están ubicadas las colmenas y la trazabilidad empieza en el campo, empieza con lo que estamos haciendo en la apicultura desde el campo. Es decir, que el ordenamiento que hicimos nosotros en Cuba, hicimos el ordenamiento territorial, empezamos a adecuar la carga de colmena a los potenciales melíferos disponibles en los radios de vuelo económico de las abejas. Y disponemos de controles para la producción de colmenas y apiarios, disponer de programas sanitarios preventivos dirigidos a cortar la cadena epidémica. Eso tenemos que hacerlo llevar. Ese es el futuro de la apicultura en Latinoamérica. Por experiencia, no solamente por argumentos científicos, por todos estos elementos que les estamos aportando en esta conferencia, y sin esto no podemos cortar las cadenas epidémicas. Tenemos que conocer la flora apícola y los cultivos a polinizar, y tenemos que conocer las áreas y los cultivos a tratar con plaguicidas para hacer la gestión del riesgo. Si no tenemos todas estas cosas, si no tenemos mapificada la apicultura, no podemos saber qué cultivos tenemos próximos y no podemos darle aviso a los apicultores para que protejan sus colmenas y no se maten abejas de manera innecesaria. Es decir, que haya una armonización entre los intereses de la agricultura con los intereses de la apicultura. Y que apicultores y agricultores se den la mano, porque hay que repetirle a los agricultores que sin los apicultores sus campos no van a rendir igual. Si fuéramos a concluir, bueno, pues yo les dejo esta reflexión para concluir y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Maida. Vamos a, por favor, las personas que tengan preguntas las pueden escribir en el chat, por favor, para poderlas leer. Vamos a esperar un momentico, Maida, para que las personas pongan las preguntas. No sé si me habría ajustado al tiempo. Está muy bien, Maida. Está Muchas gracias. muy bueno escucharte.
Bueno, aquí tenemos una pregunta, Mayra. Sí, señora. Dice Edgar, ¿se podrían tener acceso a a las diapositivas y la conferencia? Repito que va a ser, como está siendo grabada, en los días posteriores, una vez tengamos la grabación y que nos la pase Renata, la vamos a poner en todas las redes sociales para que puedan acceder a ellas, ¿sí? Bueno, por acá hay una pregunta que dice, de Alfredo Collazos, ¿qué criterios técnicos desde lo sanitario le confieres al material genético de abejas apis mellifera que llegan a las áreas pobladas? ¿Qué criterios sanitarios genéticos a las abejas de ¿Qué llegan? criterios? Sí, te voy a repetir, ¿qué criterios técnicos desde lo sanitario le confieres al material genético de abejas apis mellifera que llegan a las áreas pobladas? Bueno, la primera pregunta, el primer aspecto sanitario, ¿de dónde viene el enjambre? ¿De dónde salió? ¿Sabemos cuál es el origen de esa abeja? Bueno, puede ser que un enjambre o esa abeja que llegó a un área poblada haya salido de una colmena conocida y que haya criterios sanitarios sobre el origen de esa abeja. En ese caso, el riesgo disminuye porque se conoce el origen sanitario, pero no es la generalidad. La mayoría de las veces, esos enjambres que estamos cogiendo para hacer colmenas, no siempre se le cambia la reina, primero. Y voy a ir después a ver el tema genético. Pero además de eso, si no conocemos el origen sanitario de esa abeja, pues hay que saber manejar esa abeja. Hay que ponerla en cuarentena, como hacemos con el COVID. Miren qué interesante, estamos aprendiendo del COVID y lo vamos a llevar acá a la apicultura. ¿Por qué se pone en cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con una persona portadora? Precisamente para evitar tener un periodo de tiempo que nos garantice que ese animal no se va a enfermar o vamos a aprovechar ese material biológico sano. La cuarentena, recuerden que no quiere decir que sean 40 días, depende del tiempo que se incuba la presentación de la enfermedad, de que se desarrolle el agente etiológico y pueda manifestarse los signos y los síntomas clínicos de una enfermedad. Desde el punto de vista genético, es dudoso y es riesgoso. ¿Por qué? Si no cambiamos la reina y si vamos a aprovechar esa masa biológica que son las abejas obreras, genéticamente, ¿quién salió? ¿Quién hizo el enjambre? La reina vieja. Porque en la apicultura, a diferencia de lo que pasa en las familias humanas, nosotros tendemos a que los hijos sean los que vayan a una nueva casa. No. Y los padres se quedan en la casa. No es así en la apicultura. En la apicultura enjambra la reina vieja, se va la reina más vieja, la que tiene menos feromona para cohesionar el enjambre, y desde el punto de vista genético yo desconozco genéticamente la calidad de esa reina. Esa reina no sé si tiene conducta higiénica probada, y además tiene otro problema. Es muestra de que es una abeja que salió de un enjambre y le transmite. Si hago la apicultura a base de enjambres, llegará un momento en que mis colmenas tengan una tendencia a enjambrar, a evadirse, a hacer colmenas, abejas enjambradoras. Por lo tanto, en la apicultura moderna que hoy practicamos y que pretendemos profesionalizar, tenemos que buscar la manera de empezar a formar nuestras colmenas a partir de material biológico conocido, pero también tener centros productores de abejas reinas que cuando yo decida utilizar un enjambre silvestre, tenga también un proveedor
de un centro de reina que diga, bueno, vamos a cambiarle ahora a la reina que ya estuvo en cuarentena el enjambre y vamos a cambiarle la reina a ese enjambre. No sé si satisface la pregunta de Collazo, ¿sí? ¿Alguna persona que quiera agregar algo? Maida, tenemos aquí algunas preguntas más. A ver. ¿Sí? Bueno, espérame porque como están escribiendo todos a la vez. Un segundo, por favor. sobre el tema en particular, ¿alguna otra pregunta? Bueno, mira, doña Mabel López puso una pregunta acá para ser Ajá. respetuosos del orden en que llegaron. Dice, consulta, ¿qué hay de las mieles irradiadas? Hubo una discusión sobre ese tema de la miel que entra de la Argentina al Paraguay para evitar la loque. ¿Es esto efectivo? Creo que ese es el término. Pregunta doña Mabel. Sí, se ha hablado de las mieles irradiadas. Efectivamente, claro, las irradiaciones con rayos gamma son potentes y mata, a ver, generalmente lo que lleva la miel, tras la miel que preocupa son las esporas de la loquia americana, que es una enfermedad bacteriana, de origen bacteriano, infecto contagiosa grave, como decía, de las crías de las abejas. Todos los productos de la colmena que estuvieron en contacto, vienen de una colmena afectada por loquia americana, son susceptibles de transmitir, ser vectores del agente etiológico. Este agente etiológico es un agente etiológico muy resistente, es un germen termoresistente y sobrevive en cualquier medio. Incluso se plantea que hasta 40 años en la miel. De modo que se han buscado alternativas para matar los esporos de la loquia americana con la irradiación de rayos gamma. ¿Qué pasa con esto? Que es caro. Ese es el problema de las radiaciones con rayos gamma, por eso que se busca precisamente que la vía para no tener que hacer ese gasto tan alto es tener poblaciones de abejas sanas, hacer trazabilidad y que se obtengan producciones de miel para producciones de miel que no tengan contaminantes de esporos de loquia americana, porque otras enfermedades de las abejas pues también pueden estar presentes en la miel como contaminantes, pero no son tan difíciles, o sea, tan agresivas como esta enfermedad que estamos hablando. Es efectivo, hay miel, se irradia y se puede matar los esporos y otras agentes etiológicos que puedan estar acompañando la miel. Por eso quiero detenerme en esto. Es muy importante para los apicultores que nos están escuchando que no utilicen para alimentar sus colmenas miel procedente de colmenas enfermas o miel de origen dudoso. Y es importante porque pueden vehiculizar los agentes etiológicos y poder causar nuevas enfermedades a las colmenas. ¿Satisface, Mabel? Bueno, ya tiene el micrófono en este momento cerrado, pero Mayra, en términos del tiempo vamos a dar espacio a otras dos preguntas, ¿sí? Ajá. Para respetar pues tu tiempo y los que van a otra sala ahora conferencia. Leonardo Aguilera pregunta lo siguiente. ¿Cómo hacer para sensibilizar a la institucionalidad, Estado, academia y sector productivo para empezar a desarrollar el ordenamiento territorial apícola de una región determinada? Eso es una buena pregunta. Mire, yo le voy a decir a usted la experiencia en Cuba, porque no hay cosa que sensibilice más que demostrar. Qué bueno sería que las asociaciones de apicultores se pusieran de acuerdo en Latinoamérica y empezaran a pensar en hacer un área demostrativa. Si creamos un área a mí se me ocurre esto, ¿no?
Si creamos un área demostrativa donde con ordenamiento territorial, no amontonando colmenas unas sobre otras, sino regulando la tenencia de colmena, claro, con el acompañamiento de la academia. Tenemos que buscar aliados. Por ejemplo, Uniconfacauca puede ser un buen aliado. Y empecemos a adecuar la carga de colmenas a esos potenciales. Es como decir, no va a entrar a mi casa más personas a comer que la cantidad de alimentos que yo tengo disponible en mi mesa. Porque el desarrollo tiene que ser pensado y tiene hoy día que tener acompañamiento científico. Y para eso también tenemos personas, instituciones, herramientas que conocen la cobertura de flora melífera y de plantas de origen, de interés polino-nectaríferas para la abeja. Eso se estudia, es una especialidad. Entonces, podemos solapar las capas vegetales con las cantidades de colmenas que tenemos sobre el territorio. ¿Cómo nosotros lo hicimos en Cuba al inicio? Lo hicimos bajo el criterio de empirismo rural, que también es una parte de la ciencia que se encarga de escuchar las experiencias de los apicultores. Y todos los apicultores que me están escuchando hoy acá saben que en un apiario donde caben 25 colmenas, usted no puede poner 40 porque se le mueren o no rinden. Y por eso es que tenemos en la apicultura latinoamericana a veces tantos apiarios que no tienen un rendimiento por encima de los 25 kilogramos de miel por colmena. Entonces, no estamos haciendo una apicultura redituable y con riesgos de que se enfermen las colmenas, si lo hacemos así. ¿Cómo lograr esa sensibilización? Esa sensibilidad, bueno, precisamente uniendo todos estos criterios, repitiendo estas ideas, llevándolas a la práctica. Llevando a la práctica el concepto de que no es cantidad, es calidad. Nosotros en Cuba le demostramos a los apicultores que con menos colmenas en algunos territorios se podía obtener más rendimiento. Y de hecho hoy Cuba tiene rendimientos en todo el país superiores a los 50 kilogramos de miel por colmena. Digo superiores porque está por encima esa media nacional, y decir que en un país completo, con ecosistemas como el que le mostré en la foto, logran tener rendimientos, o sea, alternan territorios buenos con territorios malos. Y decir que el promedio nacional, con el inventario absoluto de toda la apicultura, es de por encima de 50 kilogramos de miel por colmena, quiere decir que eso funciona. Y es una ciencia probada, está demostrado. Pero también tenemos cuidado de no tener ceramada, de tener centros productores de abejas reina, de tener buenas prácticas productivas, y todo eso conduce a un manejo integrado. Y tenemos además médicos veterinarios especializados en la apicultura. Hace falta también el acompañamiento. Y me voy a extender un poquitico, Victoria, si me lo permites, en decir, por ejemplo, de políticas públicas tenemos que hablar de que el apicultor hoy día no puede hacer él mismo su diagnóstico de enfermedades, porque el apicultor no está preparado para diagnosticar las enfermedades. Puede tener una idea, pero el diagnóstico de las enfermedades lleva una metodología científica y tiene que estar apoyado por la academia. Tiene que llevarse también por el estudio de laboratoriales, técnicas de laboratorio. Entonces, hay que cambiar, hay que reenfocar. Por eso pongo ese muñequito que está pensando al final, que tenemos acá, de que nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Todo esto tiene que estar adecuado a las características socioculturales de cada pueblo, de cada país, a las características de dirección de cada país. Pero quiero enfatizar en algo. Las políticas públicas se trazan a partir también de los acuerdos vinculantes. Los países de Latinoamérica son miembros de la OIE, Organización de Salud Animal, que conduce las políticas públicas con relación a el manejo de esta especie animal
que es una especie productiva agropecuaria. Por lo tanto, los países tienen, las autoridades competentes, que establecer políticas públicas que se condigan con los acuerdos que están tomados en esa organización mundial. Y bueno, igual respetar también los acuerdos para el mercado de los productos de la colmena. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, tenemos una última pregunta, dice el don Luis Fernando. Hola Mayra, gracias por la charla. Desde el punto de vista colombiano, ¿qué inconvenientes hay a la hora de establecer la carga de abejas apis mellifera sobre las poblaciones de abejas nativas? He leído que pueden actuar negativamente, ya que éstas desplazan a las nativas. ¿Es eso cierto? Sí, se dice que hay competencia que se ha estudiado justamente de que las abejas, claro, pero es que el razonamiento es muy simple. ¿Qué población de abejas tiene una colmena de apis mellifera? Es mucho mayor que una colmenita de abejas nativas. Además, nosotros estamos hablando, por ejemplo, un apiario, estamos hablando de una apicultura que se está haciendo cada vez más moderna y estamos hablando de que llevamos a veces a un apiario hasta 80 colmenas, cosa que a mi modo de ver no es bueno. Si yo tengo un territorio y divido mi apiario en apiarios más pequeños, lo hacemos de 25 colmenas a lo máximo, pues nos va a rendir mejor porque no se desgasta tanto energéticamente la abeja. Si en un territorio caben 100 colmenas, es mejor poner 4 apiarios de 25 colmenas cada uno. Abarco más radio de vuelo y se desgasta menos la abeja mellífera. Y va a ser menor, voy a disminuir esa competencia y ese impacto en ese ecosistema productivo. Afortunadamente, no es el caso de que haya tanta explosión de colmenas modernas que vayan en detrimento de las abejas meliponas, las trigonas, o sea, las abejitas que tenemos nativas. De todas maneras, por eso necesitamos el acompañamiento de la academia. Por eso necesitamos que en Colombia, que tienen tan buenos especialistas en abejas nativas, está la doctora Leonard Nate, que es una especialista de primera línea en Latinoamérica, Guiomar Nate, una gente extraordinaria. Tienen las universidades con estudios en este aspecto, pues vamos a empezar a unir la academia con el campo, a esa expectativa que tiene el desarrollo de la apicultura en Colombia, unirla con esa experiencia y bueno, promover proyectos que profundicen este tema en los escenarios productivos colombianos. Yo creo que es una buena pregunta, que es un buen reto, sin descuidar que todo esto va a conducir, todo lo que hagamos bien hecho, va a conducir a una apicultura moderna, intensiva, sostenible y a la prevención de las enfermedades que padece hoy la abeja melífera. Entonces, vamos a poder cumplir la expectativa de la seguridad alimentaria que demandan nuestros pueblos. Okay. Muchas gracias, Mayra. Bueno, hay más preguntas, pero no tenemos el tiempo para responderlas. Sin embargo, muchas personas han agradecido por los conocimientos compartidos, que les gustaría volver a tener una charla como esta y bueno, eso seguramente lo vamos a hacer. Les repetimos que vamos a tener copia o grabación de la charla en los próximos días en nuestras redes sociales para que puedan visitar las redes sociales de Uniconfa Cauca y tengan allí todas las cosas. Por allí Blanquita te está saludando. Está la gente muy agradecida. Quiero aprovechar también, dicen que excelente conferencia. Muchas gracias a todos los apicultores que estuvieron acá. Alfredo, Gamaliel, Gilberto, Willington, don Luis Serrano, doña Yanera, Angélica, Fernando, Germán, doña Ana. Bueno, se me escapan otros. Toda la gente de Chile, Argentina, Paraguay. Andrea Sánchez, que también nos está acompañando, que fue nuestra coordinadora del proyecto Salud Apícola. Y quisiera no dejar pasar la oportunidad para contarles que el próximo viernes vamos a tener la conferencia a las 2 de la tarde de Marnis Dorr, también de Fraunhofer, sobre transformación biológica y bioeconomía. Están todos cordialmente invitados.
Entonces, muchísimas gracias, Mayra. No sé si Viviana quieras añadir algo más Yo, o sí, Blanca. No sé, yo ¿alguien me alza la Yo mano? voy a darle mi palabra a la profe Blanca que está que se conversa. Ok, ya. Tienes abierto el micrófono, Blanca. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Maida. Muchas gracias, Maida, muy amable. Gracias a todos los apicultores que siguen creyendo en nosotros. Seguimos trabajando por ustedes y para ustedes. Vamos a tener muy pronto a Maida de nuevo con nosotros en la semana del 27 al 30, que es la semana de internacionalización de agroambiental. Ahí de nuevo tendremos a la Maida. Seguimos trabajando juntos, seguimos trabajando para ustedes a pesar de la pandemia. Los llevamos en el corazón, buscamos la alternativa de comunicarnos con ustedes y agradecemos a ustedes por atender nuestras invitaciones y a la Maida por estar siempre dispuesta a trabajar con nosotros. Un fuerte abrazo, felicitaciones. Y no solo los invitamos al viernes, los invitamos mañana a la reunión con el doctor Callejo de la Universidad Politécnica de Madrid. También es una charla muy interesante, los invitamos a que se conecten a las 9 de la mañana. Sí, en la página web de la universidad, si la visitan, allí está toda la programación de los webinars, están los links, cualquier persona puede acceder. Después vamos a tener todas las grabaciones, nos están preguntando que las redes sociales, ustedes buscan por el Facebook, Uniconfacaucan, Twitter y todas las redes, vamos a estar allí y creo que en la página nuestra también, entonces allí lo pueden consultar. Muchísimas gracias a todos nuestros apicultores, como dice Blanca, seguimos trabajando por ustedes y para ustedes, seguimos pensando en la apicultura del Cauca con nuevos proyectos, nuevos retos y no podemos desfallecer en este intento. Tenemos unos aliados importantísimos que es Fraunhofer, la doctora Mayda, todo el equipo de profesionales que están allí con ellos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Espero, por supuesto, generar otras charlas referentes a apicultura y ustedes estarán todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Mis deseos de que todos estén bien y que no tengan problemas de salud, ni ustedes ni su familia. Felicidades, muchísimas gracias. Y mi corazón está en Latinoamérica toda, en la apicultura latinoamericana. Un beso grande. Gracias. Feliz tarde. Gracias, adiós. Feliz tarde.